quien sirve era el lema, y más de 600.000 jóvenes que no cumplían más de los 21 años pasaron por esa OGE, por la Organización Juvenil Española. Yo creo que la generación que ahora ronda los 60 sabe muy bien que eran eso de flechas, arqueros y cadetes. Unos sonríen y otros ponen cara de circunstancias porque son muchísimos recuerdos. La verdad es que en esos años para muchos era la única manera de viajar, de hacer excursiones al aire libre, de tener una formación en materias extraescolares. Ellos tenían su uniforme, tenían sus símbolos, tenían sus canciones que estamos escuchando, tenían sus cursillos de formación, tenían su instrucción militar y eran educados en el espíritu del movimiento. Desde el final de la Guerra Civil, la Falange, a través del Frente de Juventudes, había sido la encargada de organizar las actividades juveniles del nuevo régimen. A finales de la década de los 50 desaparecía el Frente de Juventudes y en 1960 se creaba la OGE, la Organización Juvenil Española. La OGE nació con la idea de adaptar las asociaciones juveniles a la nueva realidad social y política por la que atravesaba España. En ella se dio cabida a niños y jóvenes entre los 10 y los 21 años, posibilitándoles una serie de actividades a las que muy difícilmente se podía acceder fuera de la organización: viajes, acampadas o aprendizaje de materias extraescolares. Pretender hablar de la OGE en los términos siempre perentorios de la televisión sería tanto como hacerlo de 40 años de la vida española, y por supuesto muy poco tuvo que ver la OJ de la guerra, que era una organización paramilitar propia del clima, o la pretensión totalitaria de encuadrar a todos los jóvenes en el Frente de Juventudes con carácter coactivo. Muchos rasgos de nuestro tiempo, desde el turismo rural a los deportes de aventura, al senderismo, al medio ambiente, a la pasión ecológica, que quizás sin saberlo y quizás sin decirlo, sin duda eran una serie de valores muy presentes en el comportamiento colectivo y en el espíritu inspirador de aquella organización juvenil. La OGE contaba con una red de campamentos y albergues distribuidos por toda España, donde niños y jóvenes podían practicar actividades relacionadas generalmente con la naturaleza. Otro aspecto importante de la OGE era la formación de los jóvenes, inculcándoles la ideología franquista y la exaltación de valores tradicionalistas. Los símbolos, máximas y canciones de la OGE se utilizaban junto a los de los requetés y falangistas. Los miembros de la OGE eran divididos por edades en flechas, arqueros y cadetes, escuadras y centurias. En su formación también destacaba la instrucción militar a la que eran sometidos sus afiliados. Esto ha dejado una imagen de la OGE como un pequeño ejército de niños. Sin embargo, para muchos de los que estuvieron ligados a su historia, el interés de la OGE estaba por encima de esa ideología. Yo creo que fue una organización juvenil absolutamente imprescindible, que sabe de valer y de valor, que sabe de preparación, que lleva a su juventud, a la juventud que lleva, la lleva bien organizada, la lleva bien encauzada. Si eso es milicia, pues sí, es milicia. Qué bonito el espíritu de milicia. La ideología de la OGE es exclusivamente pues de un concepto de España, es de un concepto de valores de respeto a los mayores, de respeto al paisaje, de respeto a los jóvenes y a los ancianos, ahora que precisamente todo es lo contrario. Tiene un lema que es curiosísimo, que es vale quien sirve. Está dicho todo. Es decir, que vale quien tiene espíritu de servicio, quien sirve para algo. Desde su fundación, la OGE no había evolucionado prácticamente nada. En su última etapa hubo un importante cambio al incluir a chicas en la organización, lo que llegó a provocar tensiones entre sus responsables. La OGE desapareció junto al resto de la estructura política del régimen franquista. Yo conecté por primera vez con la OGE institucionalmente en una reunión muy importante en un albergue en Navacerrada, en la Sierra de Madrid, el 4 de enero de 1974. La fecha es importante porque, para los que no recuerden estos años, esto fue exactamente 14 días después de ser asesinado el presidente Carrero. Yo me presenté en aquella reunión y dije, queridos amigos, vengo a notificaros que se proclama la autonomía
y en definitiva la independencia de la Organización Juvenil Española. Bueno, pues aquello, pues insisto, fue como una bomba. No todo el mundo lo entendió y hay quien me acusó de muchas cosas. Bueno, el tema era evidente. No se podía tener en el Estado español una organización juvenil española como si fuera pues, los médicos de la Seguridad Social, la Guardia Civil o los inspectores de trabajo. Es decir, no podían ser jóvenes adscritos al Estado. Quiero destacar un dato y es el interés que los entonces príncipes de España y hoy nuestro rey, Su Majestad Juan Carlos, tuvieron por esta organización y por ese proceso. Yo visitaba con frecuencia al príncipe entonces y se interesaba extraordinariamente por este proceso. A lo largo de sus 17 años de historia, la OGE organizó actividades en las que participaron alrededor de 600.000 niños y jóvenes. El 1 de abril de 1977 desaparecía formalmente junto a la Secretaría General del Movimiento. Gran parte de una generación que hoy ocupa los puestos de responsabilidad perteneció a la más importante asociación juvenil de toda una época. 35 años después de su fundación, ¿qué recuerdos tenemos hoy de la OGE? Sobre todo, ¿qué recuerdos guarda esa generación que ocupa puestos de responsabilidad? ¿Qué ha pasado con la OGE? Pues no se muevan de ahí porque vamos a desentrañar todos los misterios en unos minutos. La OGE, la Organización Juvenil Española, que ya les contaba, a ella pertenecieron más de 600.000 jóvenes entre los 10 y los 21 años, que estuvieron pues, haciendo esas actividades, excursiones, era la juventud. José Ignacio Fernández Delgado fue el jefe nacional de la OGE al final, ¿no? Del 72 al 76. Sí, efectivamente. Fue un poco ya los coletazos finales de esta organización. Bueno, yo decía antes, decíamos en el vídeo, que era casi un pequeño ejército infantil, era así, de niños, tenían su instrucción militar, tenían sus reglas, sus uniformes. ¿Era tal como lo hemos contado? Bueno, sí, como decía antes César Pérez de Tudela, si eso es milicia, efectivamente. En la organización se enseñaba respeto, en la Organización Juvenil Española se formaba, evidentemente. Sería negar algo que sabe todo el mundo. Sí, podría ser entendido así, pero yo lo llamaría un pequeño ejército de promesas, de valores, de esperanzas, porque realmente en aquella organización, además de ese aparato, que es lo que la gente conocía, había toda una escuela de enseñanza de valores. Se enseñaba a cantar. ¿Cuáles eran esos valores tradicionales? Bueno, se enseñaba a amar a Dios, a la patria, a la familia, al estudio, el trabajo. Se enseñaba el tremendo valor de la convivencia. En nuestros campamentos jamás hubo diferencias sociales, jamás hubo diferencias por adscripción social o política, jamás se preguntó a nadie de dónde venía. En nuestros hogares había jóvenes procedentes de los dos bandos que antiguamente habían estado en litigio. Jamás se preguntaba a nadie quién era su padre o de dónde provenía. En nuestros hogares, en nuestros campamentos, se enseñaba el tremendo valor de la convivencia. Pero sí se inculcaba una ideología, había unos valores fundamentales, había una ideología que era la del movimiento. Sí, evidentemente, éramos la organización del movimiento. Es decir, la Organización Juvenil Española era una parte del movimiento y, por lo tanto, pues como mis hijos son hijos míos y, lógicamente, tienen unas herencias, unos genes que yo les doy, unas enseñanzas que yo les doy, la Organización Juvenil Española tenía que ser responsable con el movimiento que era quien la había creado y quien la sustentaba, evidentemente. Don José Ignacio, yo he preguntado por ahí, he indagado a ver personas que habían formado parte, habían estado afiliadas a esta organización y coinciden en que en la instrucción eran ustedes muy duros. Bueno, yo pienso que no. ¿Alguien ha hecho por ahí? Que no. Yo pienso que no. Es que hay gente que confunde lo que era la anterior organización hasta el año 60, que era el Frente de Juventudes, con lo que fue la OGE. La OGE en sus primeros años, lógicamente, tenía una cierta herencia de la anterior organización, que evidentemente era una organización casi paramilitar. Pero la OGE fue desprendiéndose de eso, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana, fue desprendiéndose lentamente. De hecho, cuando esas imágenes que hemos visto hace un momento, cuando los príncipes entonces de España acuden a Covaleda, invitados, yo era entonces el jefe central de la organización, ya la organización había perdido prácticamente la totalidad de esos antiguos hábitos que eran propios de aquella otra época, que no eran ni buenos ni malos, eran propios de otra época. Nosotros íbamos modernizándonos, íbamos adaptándonos a la sociedad española de la que pretendíamos ser un fiel reflejo.
En la medida en que la sociedad española iba transformándose, la organización juvenil española iba transformándose. Fue transformándose con los tiempos, pero un buen día, 1 de abril de 1977, esa OGE, esa Organización Juvenil Española, desapareció. ¿Qué ha pasado con la OGE? Transcurridos 35 años desde su fundación, para sorpresa de muchos, la OGE continúa existiendo. 6 meses después de su disolución, sus estatutos, convenientemente reformados, eran de nuevo incluidos en el registro de asociaciones juveniles. Para sus responsables se trata de la misma OGE, aunque desvinculada totalmente de la ideología y simbolismo político con que fuera creada en 1960. En esta nueva etapa, la OGE, como es natural, da cabida a chicos y chicas y además ha democratizado su estructura organizativa. No cabe duda que la juventud hoy encuentra un vacío porque no hay gente que se preocupe de la juventud y entonces para cubrir ese vacío pues nosotros organizamos las actividades porque lo que nos interesa más que hacer grandes especialistas es potenciar los valores humanos, que no se pierdan y fomentarlos si es posible. Las principales actividades de la OGE continúan estando relacionadas con el aire libre, la acampada, la escalada y los viajes con cierto aire de aventura. El año pasado un numeroso grupo de jóvenes participó en un viaje en bicicleta por Marruecos. Hace 2 años, la OGE organizó la expedición más joven que hasta el momento ha coronado el Toubkal, el pico más alto de la cordillera del Atlas. Además de las actividades al aire libre, la OGE cuenta con sedes sociales distribuidas por casi todas las provincias españolas. En ellas se reúnen sus afiliados y los mayores se preocupan por entretener a los más pequeños. La OGE dispone hoy de algunas instalaciones propias que han ido adquiriéndose con aportaciones desinteresadas y las cuotas de sus afiliados. Recibe una pequeña subvención por parte del Ministerio de Asuntos Sociales y de algunas comunidades autónomas. Para los responsables de la OGE, estas ayudas son muy pequeñas, atendiendo a la importancia de la labor que realiza con los jóvenes. Conoces a mucha gente y estás, no sé, jugando con todos y haces muchas actividades. Y también te vas por ahí a hacer acampada y a esquiar. Es diferente a lo que se hace fuera, que es solo salir, tomar algo. Y porque aquí se está bien enseñarse a la gente otras cosas. Nos enseñan a compartir, a convivir, a hacer amigos y porque me gusta, porque... por todo. El futuro de la OGE solo está garantizado mientras cuente con la entrega de unos responsables que dedican su tiempo y esfuerzo al mantenimiento de un ideal. Sé que les has sorprendido que siga funcionando la OGE, pero así es, Organización Juvenil Española, porque unos meses después ustedes presentan nuevos estatutos y ahí la OGE. Y usted otra vez como jefe nacional. Bueno, como presidente nacional. Como presidente. Yo en aquella etapa fui jefe central de la OGE, jefe nacional, por designación. Y cuando la OGE se toma carta de naturaleza, cuando la OGE realmente es una organización dueña de su propio destino, anteriormente no lo éramos, democratizamos absolutamente sus estructuras y desde la base, que es el hogar juvenil, donde empiezan los niños a conocerse, hasta la cúpula, todo se hace de manera democrática. Y eso que había dejado usted la jefatura con un gran escándalo, que fue afiliar a las mujeres, que hasta entonces estaba absolutamente prohibido. Eso fue un escándalo. Sí, sí, efectivamente. Y fue parte de la causa de que yo dejara aquella... Yo entendía que tenía que ser mixta, que la Organización Juvenil Española no podía ser en el futuro machista, como se dice ahora, ¿no? No podía ser unisex. Entonces la hicimos mixta y a continuación pues vino mi cese, vino una serie de circunstancias bueno, que favorecieron, a la larga favorecieron a la OGE y luego yo volví, pues bueno, y democráticamente pues me eligieron presidente y cada 3 años pues bueno, siguen entendiendo por alguna razón que no sé, me siguen nombrando. Si me no siguen llegase eligiendo. por ese escándalo, Ana, no estarías tú hoy en la OGE. No. Evidentemente. Ya ves. Hoy, ¿cómo es la OGE? ¿Cómo son sus estatutos? ¿Cómo son los campamentos mixtos? Pues ante todo somos una asociación juvenil que somos gente de voluntariado y somos gente normal y corriente. Entonces la gente que va a nuestros campamentos es gente de la calle, con la problemática de la calle y es todo gente de voluntariado. O sea, todo lo que la gente responsable que llevamos la OGE ahora, somos todo gente voluntaria, gente joven y que tenemos los problemas de todos los jóvenes. Yo no sé si sabéis de litronas, de rutas del bacalao, de...
Pues eso lo hay en todos los jóvenes, pero nosotros lo que intentamos es contrarrestar todo eso, formando a la gente pues, en que aparte de la litrona, la ruta del bacalao, pues hay asociaciones juveniles que educan, que se van de campamentos, que hacen cosas aparte de todo eso, porque eso es lo que venden. Hay, Ana, formación física, pero hay también formación mental. ¿Os meten cosas en la cabeza? No. ¿Os lavan el coco? No, simplemente se intenta educar una serie de valores como son la tolerancia, el respeto, la convivencia, entonces... Si eso le llaman meter en la cabeza, pues sí, a lo mejor, pero ideología política para nada. Cada uno tiene la suya, como es normal, porque funcionamos con gente, entonces cada uno pues tiene su ideología política y no se inculca a la gente política para nada. Presidente, creo que ha elegido a una buena afiliada porque lo defiende muy bien. ¿Qué es lo más bonito de la OGE? Tú no conociste aquella OGE, no, evidentemente. Yo realmente tenía 3 años y no conocí esa OGE, pero la OGE que vivo ahora... Es gente joven que quiere educar a la gente y quiere pues, seguir viviendo con una serie de valores y vivir la vida lo mejor que se pueda y educar a todos los niños que tenemos detrás y a todos los jóvenes que hay detrás de nosotros, que son muchos. ¿Cuántos jóvenes, Presidenta, hay afiliados a la OGE actualmente? Ahora tenemos alrededor de 65.000. Pues sé que les ha sorprendido, pero esos 600.000 jóvenes que pasaron por la OGE, por la Organización Juvenil Española, que hoy están en puestos de responsabilidad, esos jóvenes de entonces tienen hijos que continúan yendo a la OGE porque la OGE existe. Sé que les ha sorprendido. Muchas gracias por estar aquí a los dos. Gracias.